reflejando nuestra vida la voluntad de Dios. Reflejando en nuestra vida la voluntad de Dios. Vamos a leer entonces Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 19 al 26. Dice la santa palabra del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Amén y amén. Bien, esta porción del Evangelio, Lucas, nos encontramos en este pasaje una de las tantas acechanzas que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, porque sus enemigos buscaban siempre encontrar algo para poder acusarle, mirar algún error, alguna falla, algún pecado, alguna transgresión a la ley, para poder ellos tener un argumento lícito e ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos enseña cómo los herodianos y los fariseos se agrupan, se unen los dos grupos para ir en contra de Jesucristo. Podríamos decir, pero bueno, en el pasaje que acabamos de leer, en ninguna parte dice que son los fariseos y los herodianos. Vámonos por un momento a Marcos capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice la santa palabra del Señor. En el mismo contexto que estamos hablando dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es el mismo contexto contado, narrado a través del Evangelio de Marcos, pero aquí encontramos en el versículo 13, dice que estaban allí los herodianos y los fariseos. ¿Y por qué era importante mirar esta parte del contexto? Porque entre ellos, los herodianos y los fariseos, no había una relación de amistad. Eran más enemigos que amigos. Ellos realmente eran rivales. Los herodianos era un grupo político religioso. Ellos estaban más del lado del gobierno de Herodes, por eso les conocen como los herodianos. Seguían a Herodes, que era el gobernador o el rey de aquella parte de todo el dominio que tenían los romanos. Entonces este grupo de judíos estaba muy aliado con Herodes. Herodes también, de hecho, era judío. Ellos, por su cercanía, buscaban siempre, como todo político, sacar ventaja, sacar provecho de estar en el poder o cerca del poder. Y no les importaba en sí, en el pueblo como tal, los sufrimientos del pueblo, y se apartaban fácilmente de los mandamientos, de los mandatos de Dios, repito, buscando un provecho. Y esto es muy normal encontrarlo en estos tiempos. Personas que dicen ser creyentes,
personas que dicen ser cristianos y están aliados con un gobierno, uno u otro, sin decir de qué partido uno u otro, izquierda, derecha, centro, no, están buscando sacar un provecho, no buscan ayudar realmente al pueblo, sino para ellos tener un propio beneficio. Y no les importa tomar en sus labios el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, nombrar algunos versículos, pero están apartados totalmente de la voluntad de Dios. Pues algo así estaba pasando con este grupo de herodianos. Ellos entonces estaban realmente o eran aborrecidos, muy aborrecidos por el pueblo, precisamente porque ellos apoyaban que desde el mismo César, Poncio Pilatos y Herodes se les cobraron unos tributos tan altos al pueblo como tal. Y sobre eso incluso nos habla el pasaje bíblico y por eso es tan importante tener en cuenta quiénes eran los herodianos. Por el otro lado estaban los fariseos. Los fariseos era un grupo netamente religioso, que ellos tenían algo en particular, y es que los fariseos no hacían lo que decían, es decir, ellos enseñaban una cosa, pero ni ellos mismos la practicaban. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les decía que ellos ponían cargas al pueblo que ni ellos querían mover con un dedo. Ellos realmente no eran lo que decían ser. Ellos decían ser servidores del Dios Altísimo, porque ellos decían que en ellos estaba, ellos enseñaban la ley de Dios, pero realmente no era así. Ellos simplemente estaban, y era algo que los caracterizaba. Uno de los problemas de los fariseos era que ellos habían creado sus propias normas, sus propias doctrinas. Ellos habían inventado según su propio criterio cómo era que debían de vivir ellos y qué normas, qué reglas debían de llevar ellos y el pueblo. Muchas cosas de eso estaban apartadas de la voluntad de Dios. Entonces vemos que estos dos grupos eran totalmente opuestos, pero por causa de Jesucristo ahora se unen, pero no se unen para seguir a Jesucristo, sino que se unen para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Es allí entonces donde encontramos que los herodianos y los fariseos, unidos incluso con los principales sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, incluso con los gobernantes, todos estaban aliados en contra de Jesucristo. ¿Y por qué estaban en contra de Jesucristo? ¿Cuál era la causa de que estuvieran en contra de Jesucristo? Y sencillamente era porque lo que Jesucristo nuestro Señor enseñaba no estaba acorde a lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar lo que sus propias enseñanzas humanas querían que se proclamase. Y nuestro Señor Jesucristo estaba realmente en contra, totalmente en contra de las doctrinas humanas, enseñando solo los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, todo lo que viene del reino de los cielos. Como ellos, ni los fariseos, ni los herodianos, ni los saduceos, ni los ancianos, ni los escribas, nadie nadie escuchaba lo que ellos anhelaban escuchar, entonces se van en contra de Jesús. Es decir, no están pendientes de que quien estaba de ahí, delante de ellos, era el mismo Mesías, el Cristo anunciado, el Cristo proclamado por los profetas, para escucharlo, para seguirle, para aprender. No, ahora simplemente estaban todos formados contra nuestro Señor Jesucristo, contra el Dios Altísimo, contra la enseñanza sana y santa de la Biblia. Y esto también sucede en el día de hoy. En el día de hoy encontramos que se ataca la palabra de Dios y personas que son distantes por una u otra doctrina, porque creen en filosofías humanas, cuando se trata del Evangelio, se unen para atacar el Evangelio, se unen para buscar cómo encontrar, según ellos, errores en la Biblia para atacar la doctrina bíblica. O cómo encuentran en una predicación que se busca hablar, enseñar solamente lo que dice la palabra de Dios, cómo encontrar un error para ir en contra de la enseñanza. Y no van en contra del predicador en sí, van en contra de la palabra, de la voluntad del Dios Altísimo y Soberano.
Esto tiene que ver mucho con esos dichos populares que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que normalmente, lo que estaba sucediendo allí. Ellos eran enemigos, pero ahora por atacar a Jesús se unen para buscar entonces cómo encontrar un error y ahí sí debatir con él o incluso entregarlo a las autoridades romanas, que era lo que ellos pretendían. Entonces, pasando nuevamente a Lucas capítulo 20, versículo 19, empieza el versículo 19 diciendo: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarles mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿De cuál parábola está hablando? El Señor les había hablado de la parábola acerca de los labradores malvados. Un hombre plantó una viña así rápidamente, la plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Luego envía, después de mucho tiempo, a sus siervos para recoger los frutos, para reclamarle a estos labradores los frutos. Pero estos, antes que entregarle los frutos, lo que hacen es que maltratarlos y matar a muchos de ellos. Al final, este hombre dice: voy a enviar a mi propio hijo, quizás a él sí lo van a respetar, y hacen lo mismo con él, lo matan para quedarse según ellos con la heredad. Y él les dice: ¿qué hará el dueño de la vida, de la viña? Y la respuesta es: vendrá vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Ellos comprendieron que les estaba hablando a ellos como pueblo de Israel, pero principalmente que les estaba hablando a ellos como dirigentes religiosos del pueblo de Israel, que estaba hablando contra los sacerdotes, contra los escribas y contra los ancianos, que eran los encargados de enseñar verdaderamente la palabra del Señor, pero que ellos no habían hecho lo que se les había encomendado, no estaban dando frutos. Ellos estaban conscientes de que esa parábola era en contra de ellos, era que la palabra del Señor los estaba desnudando, había puesto en evidencia que ellos habían sido malos obreros delante de los ojos del Señor. Por causa de esto, entonces dice el versículo 19 que ellos buscaban cómo echarle mano porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y es importante cómo termina este versículo: pero temieron al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía a Jesucristo, había multitudes que lo estaban siguiendo. Y si ellos, los sacerdotes, lo querían aprender sin una justa causa, pues el pueblo, tenían miedo que el pueblo se les viniera encima y iban a ser ellos los que iban a sufrir la fuerza de un pueblo que quería estar con Jesucristo. Entonces, por causa de ellos no pudieron hacer absolutamente nada en ese momento. ¿Y qué es lo que hacen? Se ingeniaron un plan malvado para mirar cómo podían acusar a Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 20: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces, acechando significa que ellos ya tenían malas intenciones. Es decir, ellos no están diciendo: venga, reunámonos para que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo, o al maestro, o a este predicador que está delante de nosotros, para que escuchemos y validemos a la luz de las Escrituras si lo que dice es verdad o no es verdad. No, ellos simplemente quieren es en qué se equivoca. Miremos cómo logramos que se equivoque, cómo encontramos alguna contradicción contra la ley, contra los profetas o contra el César. Y de esta manera lo vamos a acusar, porque es lo que dice acechar. Y envía unos espías, que son personas malintencionadas que esconden su verdadero ser, esconden verdaderamente las intenciones. Entonces están acechando con malas intenciones para mirar cómo pueden atrapar a otro, en este caso, cómo pueden atrapar a Jesús en algún error. Y dice, miremos qué hipocresía, dice: para que ellos puedan simular ser justos.
para que simulasen ser justos, que sean aparentemente muy piadosos, que ellos aparenten delante de Jesucristo y delante del pueblo, que es gente que quiere aprender, que es gente que está interesada en el Evangelio, que es gente que quiere escuchar la verdad. Eso era lo que ellos querían, aparentar, pero no les interesaba. No les interesaba en lo absoluto saber cuál era el mensaje que traía el Mesías, el Hijo de Dios. Sucede también, y debemos nosotros cuidarnos de esto. Muchas personas se acercan para hablar de la Biblia, ponen como tema el Evangelio, pero no porque realmente estén interesados en escuchar la palabra de Dios, sino que traen algún argumento escueto, salido de contexto, para buscar cómo contradicen, cómo entran en una conversación de fuerte discusión, incluso hasta de agravio, buscando desmentir la Biblia, buscando desmentir la palabra del Señor. Y nosotros para eso tenemos siempre con nosotros el Espíritu de Dios. Si es con el ánimo de confrontar, de discutir, de alegar, de pelear, nosotros simplemente anunciamos el Evangelio y no entramos en esas discusiones, en vanas discusiones, como dice la santa palabra del Señor. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, repito, en nosotros, que podemos enseñar el Evangelio e invitar a esa persona a que no pretenda rivalizar con el Dios Todopoderoso, porque no es contra nosotros, sino contra la palabra de Dios, contra el mismo Dios, contra el mismo Señor Jesucristo, que estarían ellos rivalizando. Pues ellos, en este caso, y como sucede siempre, Jesucristo se impone. Jesucristo nuevamente les demuestra que Él conoce todas las cosas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos buscaban ¿qué? Entregarlo, mirar en qué encontrar alguna falla para entregar al poder y la autoridad del gobernador. Eso era lo que ellos realmente buscaban. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían que Jesucristo dijera algo contrario? ¿Y por qué? Porque ellos habían entendido, lo vimos en el versículo 19, ellos habían entendido que si arrestaban a Jesucristo sin ninguna causa, el pueblo podría venirse contra ellos, le tenían miedo al pueblo. ¿Cuál era una de las estrategias? Que el pueblo se fuera en contra de Jesucristo, que el pueblo estuviera en favor de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, que estuviera en favor de ellos y estuviera todos en contra de Jesucristo. Y de esta manera pues sería más fácil para ellos aprenderlo. Es decir, el pueblo, con las intenciones que tenían estos, el pueblo los iba a alabar a ellos por haber capturado a Jesucristo. Era lo que estaban teniendo ellos en su maquinación, poder entregarlo al gobernador, a las autoridades, al poder de este imperio. Y dice el versículo 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Aquí hay algo muy interesante. Miremos la hipocresía. ¿Qué lleva a la hipocresía? Recordemos que ellos aparentaban estar interesados en la verdad, en el evangelio, en la enseñanza. ¿Y cómo llegan? Llegan con adulaciones, llegan buscando impresionar a nuestro Señor Jesucristo a través de halagos, llegan buscando ganarse el favor del Señor para que el Señor esté confiado en ellos, para que el Señor diga o los haga enaltecer, reconocer de que son realmente alguien que está muy interesado en la palabra del Señor. Pero resulta que al Señor no se le puede engañar, al Señor no se le puede pretender que con nuestros labios podamos engañarlo sin que Él sepa lo que hay en nuestro corazón. Lo que encontramos acá es una verdad bíblica mal aplicada. Es verdad. Nuestro Señor Jesucristo, Él enseñaba rectamente todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Que Él no hacía acepción de personas, no hace acepción de personas, nunca ha hecho ni hará acepción de personas.
y que Él siempre enseña el camino de Dios con verdad. Eso es una frase y unas afirmaciones completamente ciertas, pero descontextualizadas, porque ellos lo que buscan es, repito, eh, no mostrar verdaderamente que están interesados en la palabra del Señor y que quieren aprender más, sino ganarse la confianza para buscar que caiga en un error. Pero sobre este versículo podemos nosotros reflexionar un momento. Pensemos en nuestras oraciones. Pensemos en cómo llegamos nosotros delante del Señor. Qué fácil es nosotros llegar con palabras por allá muy rebuscadas y empezar a decirle: Dios es grande y hermoso que estás en los cielos, eterno Señor. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay sinceridad o no hay sinceridad? Porque no es las palabras rebuscadas lo que le agrada a Dios de nosotros o de nuestras oraciones. No es que nosotros enunciemos cuáles son los atributos de Dios si nosotros con nuestra vida no le estamos honrando, si nosotros con nuestra vida no estamos llevando esa palabra de Dios al día a día. Si verdaderamente nosotros no estamos interesados en la semana en aprender la palabra de Dios, si no estamos interesados en vivir conforme a la palabra de Dios. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros lleguemos con muchas palabrerías delante del Señor. Oh Señor, tú que eres todopoderoso, que eres creador de los cielos, y lo que queremos decirle es que nos bendiga con una provisión más alta. Lo que queremos decirle es al final: Señor, ayúdame porque tengo estas y estas dificultades. Entonces llegamos con adulaciones delante del Señor. Creemos nosotros que podemos impresionar al Señor con muchos halagos y nuestro corazón está lejos de Él y lo único que queremos es manipularle un favor. Es imposible. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se puede manipular. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos si tenemos esto en el corazón. No es porque digamos un poco de características de los atributos de Dios si nosotros no estamos interesados en obedecerle. Recordemos, Dios es grande y misericordioso. Amén, así es. Pero nosotros debemos de estar preparados para escuchar la voz de Dios y no para que Dios escuche nuestra voz. Porque pretendemos siempre que Dios nos escuche a nosotros para poder describirle qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos para el lunes? ¿Qué es lo que necesitamos para el martes? ¿Qué es lo que necesitamos para el miércoles? Como si fuera nuestro mandadero. Si venimos delante del Señor buscando su palabra, buscando entender el Evangelio, buscando comprender cuál es el propósito para nuestras vidas, Él hará en nosotros esto, lo que le estamos pidiendo, que nos dé esa sabiduría y suplirá nuestras necesidades. Pero repito, no tratemos de engañar al Señor con palabras rebuscadas, buscando que con halagos Él cumpla nuestros deseos. Esto era lo que ellos estaban haciendo. Y ahí dice que no haces acepción de personas. ¿Qué significa? Lo hemos hablado en otras reuniones. Significa que Dios no se deja impresionar. Significa que no porque alguien cumpla dentro de una iglesia un rol como líder, como pastor o como guía espiritual, no importa. Entonces estas personas tienen derecho delante del Señor. Y aquellos que están por allí de últimos, entonces no tienen menos derechos, no tienen derechos. Ninguno, absolutamente ninguno, tenemos derechos delante del Señor. El Señor nos dará conforme a nuestras obras, dice la santa palabra del Señor. ¿Qué significa? Que Dios a todos nos trata, tanto a los judíos como a los gentiles nos trata por igual. Todos tenemos la misma posibilidad de entrar al reino de Dios a través de Jesucristo. Quien quiera entrar al reino de Dios fuera de Jesucristo va a llegar a la misma parte y es al fuego eterno. Y no importa de qué pueblo, raza, nación vengas, si llegamos delante de nuestro Señor Jesucristo, todos recibiremos la entrada al reino de los cielos. Ese regalo, recibiremos ese regalo de entrada al reino de los cielos gratuitamente. Entonces, no hay acepción de personas.
No es por ser rico o ser pobre, no es por ser muy intelectual o no tener ningún tipo de estudio. ¿Es por qué? Porque Él conoce las intenciones del corazón. Es porque Él sabe quiénes verdaderamente estamos buscándole, porque queremos conocer la santa palabra de Dios y quienes realmente lo hacen como un cumplido. De esto está hablando. Ellos estaban simplemente haciendo un cumplido, una adulación. Y allí tenemos que tener nosotros presente este mensaje. Mucho cuidado con aquellas personas que llegan con que enfatizan mucho en halagarnos, en hacernos sentir como los mejores, como quién, como nosotros. Cuidado, decía un predicador, detrás de esa persona lo está empujando el diablo. Porque lo que quiere es que usted caiga en un egocentrismo, que usted no le dé la gloria a Dios, sino que usted se crea el más importante de la comunidad, el más importante de la sociedad, el más indispensable en su trabajo, el más indispensable en el barrio donde vive. No, que podamos nosotros mantener nuestro lugar de humildad para de esta manera poder darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Entonces, esta gente, ¿qué era lo que quería? Ellos simplemente querían con estos halagos sacarle provecho. Pero como a Dios, al Señor Todopoderoso, a Dios no se puede engañar, dice el versículo 22. ¿Qué es lo que le preguntan? Dicen, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Aquí está el centro de la trampa. ¿Por qué el centro de la trampa? Porque ¿quiénes lo habían enviado? ¿Y estaban en medio de quién? De los herodianos y de los fariseos. Entonces, ¿es lícito dar tributo? Es decir, estoy de acuerdo que César, que el imperio romano, le cobre impuestos al pueblo. Unos impuestos bastante desmedidos. O si digo que no es lícito, entonces el imperio romano le iba a tratar a Jesús como un sedicioso, alguien que quería que el pueblo se levantara contra el imperio romano. Algo que caracterizaba al imperio romano era que a ellos les importaba, les interesaba que el pueblo tributara lo que ellos habían mandado, lo que habían impuesto, ordenado, que ellos pagaran sus impuestos cumplidamente y que el pueblo estuviera siempre sujetado a su dominio, es decir, que ninguno se levantara contra el imperio. Si se cumplían esas dos características, esas dos condiciones, ellos iban a estar tranquilos y, entre comillas, iban a dejar tranquilo al pueblo. Ellos entonces iban a dejar que el pueblo siguiera con sus culturas, con sus creencias religiosas, con sus rituales, con todo, absolutamente todo lo que ellos tenían. Pero si el pueblo no cumplía, entonces les amenazaban con destruirles el templo o con colocarle más impuestos. Entonces vemos acá cómo ellos pretendían poner a Jesucristo nuestro Señor, digamos, contra la espada y la pared. Si decía que sí era justo, que sí debían pagar tributo, el pueblo le iba a decir que entonces él era herodiano o que él era que estaba en favor de Roma. El pueblo se iba a desligar de Jesucristo. Pero si decía que no pagaran impuestos, entonces el imperio romano, a través de todos sus gobernantes, a través de Pilatos, a través del mismo Herodes, iban a venir a arrestar a Jesucristo por intentar levantarse en contra del imperio. Entonces, esta era la estrategia que tenían estos grupos religiosos y estos grupos políticos religiosos. Era el punto que ellos habían encontrado, la mejor estrategia para hacer caer a Jesucristo en un error. Ya estaba sin salida. Y es allí donde el poder de Dios, la sabiduría de Dios que es inagotable, inigualable, se demuestra. Dice el versículo 23. Mostradme la moneda. Perdón, 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis?
En el original, cuando dice ¿por qué me tentáis? Realmente hay mucho más énfasis en el griego. Dice ¿por qué me tentáis a mí? Y ese cuando dice ¿por qué me tentáis a mí? Está haciendo referencia a quién es él. Es decir, ustedes no saben realmente con quién están hablando. Ellos sabían en la ley de Moisés, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le está diciendo, ¿por qué me tentáis a mí? O sea, ustedes no comprenden que yo soy el mismo Dios entre ustedes. Pero dice, él comprendiendo la astucia de ellos. Claro, ¿por qué Jesús lo sabía? Porque Él es Dios. ¿Por qué sabía lo que había en cada corazón? Porque Él es Dios. ¿Por qué sabe Él lo que hay en nuestros corazones y no podemos nosotros llegar con adulaciones delante de Él? Porque Él es Dios. ¿Por qué podemos decir muchas cosas con nuestros labios si Él conoce lo más profundo de nuestro corazón? Porque Él es Dios. Esa era lo que ellos no podían comprender, lo que no entendían y que muchas personas no comprenden hoy. No es aquel que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios Padre? Que creamos en su Hijo Jesucristo y que le sigamos a Él, que creamos que Él pagó por todos nuestros pecados. Podemos decir maravillas y bastantes maravillas de Dios, pero si no creemos en su Hijo Jesucristo, nada somos delante de Él. Él conoce todo y no podemos nosotros poner a prueba al Señor. Él conoce absolutamente todo. ¿Por qué me tentáis a mí? Versículo 24. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? ¿De quién? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Varias cosas acá en este versículo. La imagen significaba el poder que tenía el imperio romano. La imagen es de César. Significaba que él era el dueño de todos esos bienes materiales, de todos esos bienes físicos, de todo ese terreno, territorio. Él tenía dominio y autoridad, gobernaba absolutamente sobre todo ese imperio. Eso significaba que una moneda tuviera la imagen de César. ¿Y por qué es tan importante? Porque para el judío, ellos sabían que en la imagen, cuando estaban a César y estaban tributando a César, significaba que él era, y así lo entregaba, lo daba el imperio, o así lo anunciaba el imperio romano, de que César era un dios. Y buscaba que le trataran como un dios. Entonces, al tener la inscripción para el judío era como si estuviera adorando a ese Dios. Y de hecho muchos se levantaban, precisamente se levantaban contra el imperio, había muchas ediciones en contra del imperio, buscando ellos que rebelarse contra alguien que no era Dios, pero lo hacían con las fuerzas y con las formas incorrectas, no buscando al Dios verdadero, sino buscando en sus propias fuerzas cómo eliminar el poder del imperio romano. Entonces, para los judíos, este tributo era mucho más que en sí la moneda, el tributo, lo que estaban gastando de sus ingresos, que era bastante, pero mucho más era que le estaban diciendo es que ustedes están tributándole a un rey y ese rey es César. Y es algo que es muy, muy, muy contradictorio, porque ellos realmente, precisamente los líderes religiosos, lo trataban a él como rey. Entonces dice el versículo 25, dice, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si la inscripción, si la moneda representa que eso es de César, pues déselo a César. Pero ustedes den a Dios lo que es de Dios. Es decir, si ellos comprendían eso y si nosotros comprendemos esto claramente, ¿qué es de Dios? Nosotros le pertenecemos a Dios. Démosle a Dios nuestra vida. Démosle a Dios
todo nuestro ser, démosle a Dios todo nuestro corazón, porque le pertenecemos a Él. Él nos creó, Él nos formó. César formó esa imagen de Él, désela a Él. Él está sustentado en el poder sobre este mundo. Déjele el poder de este mundo al enemigo de Dios, pero nosotros entreguémosle nuestra vida al Dios al que nos debemos. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26, dice, hablando acerca de la imagen, cuando Dios apenas estaba creando al hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el contexto y en el original del hebreo, esa palabra imagen significa reflejo. Cuando lo traemos a nuestras vidas, nosotros debemos, y así lo debemos comprender, el reflejo de la voluntad de Dios. No es que nosotros seamos dioses, no es que nosotros tengamos, Dios haya depositado en nosotros la divinidad, no, son atributos exclusivos de nuestro Dios. Él es Dios y solamente, no hay otro Dios manifestado a nosotros en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Pero desde allí, desde Génesis, nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para reflejar a la imagen de ese Dios vivo, es decir, para mostrar cuál es la voluntad de Dios con nosotros y con el mundo. Él nos dio autoridad, sí, lo vimos en el versículo 26, para que nos enseñoreáramos nosotros. Es decir, reflejemos cuál es la voluntad de Dios con la naturaleza, con los animales, con los peces, absolutamente con todo lo que nos enuncia el versículo 26. Pero no, es, lo que nos está diciendo es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nosotros reflejemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, obedeciéndolo a Él. Obedeciendo la palabra de Dios, nosotros reflejamos a ese Dios vivo. Obedeciendo la palabra de Dios, nosotros estamos diciendo a quién le pertenecemos. La moneda le pertenece a César. Nuestras almas, nuestros espíritus, nuestro cuerpo, todo se lo debemos y le pertenece a nuestro Dios. Y es allí donde la enseñanza debe quedar centrada en nuestros corazones, que nosotros debemos de estar listos y dispuestos en todo momento y en todo lugar para honrar a nuestro Dios, porque a Él le pertenecemos. Volviendo a Lucas, dice, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en el versículo 25. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué debemos nosotros darle? Dejar en el mundo lo que es del mundo y darle a Dios lo que es de Dios. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios y a Él nos debemos. Allí debemos llevar nuestra vida a este punto. Este pasaje, lógicamente, también nos enseña que tenemos responsabilidades en este mundo. El pasaje en ningún momento dice que entonces dejemos nosotros de pagar los impuestos. Los gobernantes nos enseñan las cartas escritas por el apóstol Pedro. Los gobernantes fueron puestos por Dios y los gobernantes a Dios tendrán que dar cuentas. Nosotros, mientras no esté contradiciendo la santa palabra de Dios, debemos siempre obedecerlos a ellos, pagar los impuestos, pagar los tributos que se nos han ordenado y respetar a los gobernantes, nos enseña la santa palabra del Señor. Eso lo debemos hacer, repito, siempre y cuando no estén en contra de la santa palabra de Dios. Porque si un gobernante ordena, y como está sucediendo con las leyes de este mundo, que ya es lícito, entonces el aborto, pues nosotros estamos en contra de eso. No lo hacemos porque es en contra de la palabra del Señor. Y así debe comportarse toda persona que diga ser creyente, que diga ser cristiano.
Pero repito, nosotros nos debemos al Señor y es a Él al que debemos entregarle toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Él es el que tiene la soberanía sobre nuestras vidas. Entonces, todo lo que hacemos en el día a día lo debemos de nosotros valorar a la luz de la santa palabra del Señor. Porque al final dice el versículo 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Claro, ellos buscaban que el pueblo se fuera en contra de Jesús, pero resulta que el pueblo ahora queda mucho más maravillado. Incluso aquellos que falsamente vinieron como si fueran justos, que vinieron falsamente delante del Señor, aparentando, simulando ser justos, también salen maravillados. Y callaron, ya no tenían argumentos para contradecir a nuestro Señor Jesucristo. No tenían argumentos para decir, ha violado la ley de Moisés o ha violado la ley romana. Ninguna de las dos. Pero más que eso, les ha dejado una enseñanza. Primero, y con esto vamos concluyendo el día de hoy. Primero, el Señor Dios Todopoderoso todo lo sabe. No podían engañar a Jesucristo. Él ya sabía de antemano, sabía a qué venían, con qué intención venían estos enviados por los fariseos y por los herodianos. Sabían las intenciones de los ancianos, de los escribas. Ellos sabían, Jesucristo nuestro Señor sabía lo que ellos estaban planeando. Y esto, como aplicación para nosotros sobre esta conclusión, es que no pretendamos nosotros con adulaciones buscar el favor del Señor. No busquemos simplemente con palabrerías ganarnos el favor del Señor para que Dios entonces me conceda la petición de lo que yo quiero esta semana. Entonces me rebusco una gran cantidad de palabras por allá sofisticadas para tratar de impresionar a mi Señor. No, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, reconozcamos que le necesitamos a Él y que necesitamos su sabiduría, que nos ayude a obedecer su palabra, a comprenderla y a obedecerla. Y que Él, conforme a lo que está escrito, conforme a su santa palabra, nos dará las añadiduras. Porque su palabra ha dicho, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Segundo, y muy importante, ¿a quién le pertenecemos? Y repito, este es el centro de la enseñanza el día de hoy. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre. Y si somos conscientes de que le pertenecemos a Él, no podemos estar nosotros entregándonos al mundo. No podemos entregarle nuestras fuerzas, nuestro vigor, nuestras capacidades al mundo, participando de todas sus maldades, sino guardándonos para Dios, guardándonos limpios para nuestro Señor, guardándonos para obedecer al Señor, estudiando, conociendo, entendiendo su palabra, poniéndola en práctica. Que nuestra vida sea realmente ese reflejo de la enseñanza que recibimos de la Biblia. Que nuestra vida sea realmente ese reflejo de la voluntad que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa obediencia, Dios demanda de nosotros obediencia. No demanda de nosotras palabras rebuscadas, Señor, es que yo no he conocido a nadie más grande que tú, Señor, porque tus palabras llenan los cielos y llenan la tierra. Es verdad, pero lo estamos diciendo verdaderamente con un corazón que honra a Dios desde la obediencia. Repito, es la obediencia el mejor tributo para nuestro Dios. Es allí, en la obediencia, que Dios es glorificado. Por eso, el mensaje del día de hoy, reflejando en nuestra vida la voluntad de Dios. Amén y amén.